Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Bueno, y estamos cerrando un proceso con esto, un largo camino que también hemos venido abordando muchísimo en nuestro programa, con columnas, con noticias, y por supuesto que tenemos a dos de nuestros protagonistas que siempre están poniéndonos en la mesa y también profundizando en esta temática que pareciera que hoy día ya está, pero cerrando, está ya en su fin. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros columnistas Lucas Serrano y Fernando Peña, a quienes es un gustazo encontrarnos siempre en tiempos de elecciones. Hola, Hoy ya no hay elecciones. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos Gusto. días. ¿Se escucha? Sí, los escuchamos súper bien a los dos. Y bueno, ¿cómo está, profesor? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está, don Fernando? Gusto saludarle. Bien. Nos encanta que se saluden. Algún día los vamos a invitar a que vengan ahí al estudio, ambos. Felices. Para que Pero estemos encantado. juntos. Sí, por supuesto. ¿Cómo están? ¿Están con resaca electoral? ¿Qué sentimiento tienen? Esa es mi primera pregunta. ¿Qué sentimiento tienen? Porque ayer muchos ya dieron por cerrado, no hubo el Mercurio lo destacaba, no hubo celebraciones, fue algo bastante atípico para cualquier tipo de elección, pese a que fue un proceso como siempre bastante tranquilo, pero ¿con qué sentimientos se despertaron hoy día? Parte usted, profesor, por favor. Bueno, sí, creo que hay algo bien interesante sobre la conclusión final de uno puede decir de qué ha servido todo este proceso. Claramente yo creo que se evidencia un poquito la incapacidad que ha tenido nuestra clase política de producir un texto que deje contenta a la ciudadanía o que haya sido capaz de ser aprobado por la ciudadanía. Y obviamente genera mucho trabajo para lo que viene, más allá del debate constitucional. Hay bastantes áreas donde hoy día nuestra clase política, sobre todo hoy día con miras en el Congreso, necesita llegar a ciertos acuerdos y producir acuerdos que parezcan ser satisfactorios para la ciudadanía. Y parece ser que eso no ha ocurrido. También un poco de decir sobre quizás el etos de estos ensayos constitucionales, lo que más nos han servido quizás ha sido para ratificar la constitución actual, que La gran ganadora. Claro, que en un poquito más de un año ha llevado a que gente de todos los espectros políticos la haya preferido por sobre una de las propuestas. O sea, casi todo el padrón electoral, esos 12 millones de votos en algún momento, ya sea en la elección anterior o en esta, votaron para mantener en la actual constitución. Por lo tanto, sale más fortalecido y sobre todo porque parece ser que este debate constitucional a lo menos hoy día se pone en el congelador y no sé si podemos sacar cuentas alegres de todo lo que ha sido este proceso, más allá de quizás enturbiar un poquito más las relaciones políticas y sobre todo ha sido un periplo súper difícil porque desde octubre del 2019 a la fecha han pasado muchas cosas y no sé si necesariamente estamos mejor, yo creo que no, que de ese momento. Fernando. Sí, es un buen punto el que toca el profesor al final de su intervención, porque de hecho parte de la creencia moderna de las sociedades democráticas es que las sociedades, valga la redundancia, solamente pueden progresar. Eso es algo muy arraigado, de hecho, en algunas teorías en ciencia política. Las sociedades solo progresan, no pueden deteriorarse, no pueden avanzar hacia atrás. Y claro, uno tiene, yo creo que desde octubre del 2019 a la fecha, todo el derecho de pensar, bueno, si eso efectivamente ha sido así. Eh, y yo creo que el sabor de boca que les queda a varios luego del resultado de ayer es que efectivamente, viendo que nadie celebra, viendo que efectivamente no hay mucho para, para, para exhibir, y eso se notaba también en las intervenciones, ¿cierto? De lado y lado. No había, ¿cierto? Una algarabía ni tampoco una, una celebración, al menos que diese para pensar que había un bando ganador o que había conquistado algo importante. Eso en gran medida porque yo creo que el diagnóstico común que tenemos varios es que el país hoy día está en una situación muy delicada y que no es una situación
solamente económica o política, hay una cuestión cultural y social que de hecho subyace, creo yo, a gran parte de lo que muy bien el profesor describió y que creo que es una crisis medio invisible, que quizás algunos podrán decir que fue lo que justamente alimentó o lo que de alguna manera justificó o impulsó lo que se conoce como el estallido social. Yo creo que puede haber algo de eso, sin embargo tengo una mirada más bien teórica distinta de que al final del día esto en la práctica se ha transformado, creo yo, en una gran caldera. Esta caldera que hoy día lo que hace es impugnar al poder político. Yo, si me permiten, para ir más o menos desagregando ¿cierto? Los resultados e ir tratando de entender, bueno, cuál fueron el resultado de las votaciones. Yo creo que cuando uno analiza la votación de él en contra, que fue la opción que resultó vencedora el día de ayer, uno se encuentra al menos con dos fenómenos. El primero es que hay un voto, justamente como lo decía hace un rato, que impugna al poder político. Es un voto importante de la opción que también resultó vencedora el año pasado, que es la opción rechazo, y que es donde creo está eh, básicamente reunida la gran mayoría de las personas que no asisten con una posición política ni de izquierda ni de derecha y que ni siquiera uno podría hoy día decir que es de centro, sino que es más bien gente apática y que mira con mucha distancia lo que ocurre en la actividad política. Es gente que no se informa, gente que no quiere tampoco saber voluntariamente, no le interesa saber lo que hace la clase política y es gente que acude de hecho a los debates públicos con cierta sospecha y además con una postura de castigo. Eh, está ese voto impugnador por un lado y por otro lado, y que es lo que he podido leer durante la mañana en algunos estudios, de hecho que me han mandado colegas de otras universidades incluso, viendo deshuesado por región o por comuna, es que también efectivamente cuando uno analiza la votación del rechazo del año pasado, en comunas, por ejemplo, donde hay alta población evangélica, uno se da cuenta que efectivamente hubo una disminución importante de la fuerza de la derecha en esas comunas y de la opción rechazo del año pasado, en virtud de la postura, por ejemplo, que fijaron partidos como el Social Cristiano en esta elección, en este plebiscito, manifestando su opción en contra. Lo que genera efectos que lo podemos conversar también más adelante, estoy mezclando varias cosas, pero es como una lluvia de ideas para que ustedes también, Leslie y Ángela, nos vayan quizás interpelando a nosotros. Lo que genera, a su vez, una reconfiguración de fuerzas en la propia derecha. Le genera particularmente un problema serio al Partido Republicano, que no sabía cuál era la fuerza electoral finalmente de estas corrientes o de estos personajes o de estos rostros de la derecha que apoyaron la opción en contra, y que al parecer sí generó un efecto. Y eso efectivamente es un tema hoy día, y es un tema importante a nivel electoral. Ahí también quisiera preguntarle, lo había mencionado los dos en parte también de su intervención, sobre cómo quedamos, porque, bueno, muchos de quienes hoy día a lo mejor no celebraron y por qué no había también este ambiente, porque claro, fueron 4 años, 2 procesos, se hablaba también ayer dentro de los dirigentes de los partidos políticos, nos sentamos también a finalmente establecer mecanismos, también requisitos para armar estos 2 procesos constituyentes. Respondía también el inicio de este proceso en 2019 a poder salir también de esta problemática del estallido social. Fue la respuesta institucional donde hubo partidos de todos los sectores, casi todos los sectores políticos en una primera instancia involucrados, y 4 años después finalmente estamos, algunos decían, de la misma forma en como comenzamos. Algunos decían, bueno, a lo mejor aprendimos algo de este proceso, nos sirvió para algo, quedamos igual que antes, no era la respuesta que necesitábamos. ¿Qué pasa también durante estos 4 años con este proceso que finalmente es 2 procesos fallidos, que se cierran y que finalmente seguimos, básicamente algunos dicen, igual que como estábamos hace 4 años? Parte de Lucas, por supuesto. Sí, y ahí, bueno, creo que una de las cosas que yo pensaba anoche, cerrando el día electoral, era cómo las personas que en unos 100 años más van a tener que escribir sobre este proceso de ensayos constitucionales, si se le quiere llamar así, van a escribir cuál ha sido todo el aprendizaje del proceso, van a tener que ponerlo en una balanza histórica, y sin duda alguna es bien complejo porque
es cierto que hay lecciones como por ejemplo el hecho de que nosotros como sociedad no conocíamos lo que era un proceso constituyente, incluso habían hartos mitos, he estado pensando harto en la frase que alguna vez dijo Camilo Escalona sobre el proceso constituyente, que era fumar opio y que solo iba a servir de eso. Y sin duda alguna también es un bastante desafío, porque si es que llegase a generarse una sinergia similar a la que ocurrió en octubre del 2018, esa respuesta institucional, esa respuesta política de una nueva constitución, no sé si va a generar la satisfacción que genera o que generó en su momento. O sea, hay un aprendizaje de la importancia de la constitución, sin duda alguna, pero también de cómo muchas de las necesidades políticas del día a día no caen frente a la constitución. También creo que hay un aprendizaje de la clase política, o quisiera yo creer que quizás lo que no hemos probado tanto es un intento de una constitución o esa famosa una que nos una. Sin embargo, sí o sí cuesta ver en estos momentos un tercer proceso, considerando que la estimación es de 150.000 millones de pesos. O sea, son 150.000 millones de pesos que no hemos gastado en 2 procesos constituyentes, que más allá de ciertos aprendizajes, más allá de un proceso de decir, bueno, tuvimos estos momentos constitucionales y que la democracia finalmente la gente optó por no legítimamente aprobar ninguna de estas 2 propuestas, mucho más tampoco se puede decir. Las fuerzas políticas quedaron divididas. Hay que recordar que el primer proceso político constitucional fue muy duro para el gobierno, incluso yo creo que le hizo perder 6 meses al gobierno a la espera de un resultado favorable. Entonces, no es como que uno pueda decir que hay gran cambio institucional o haber un gran elemento trascendental que de aquí a los años vamos a poder decir que ocurrió gracias a este proceso, más allá del simple hecho. Sin embargo, es un buen recordatorio de lo complejo que está hoy día hacer política en Chile, porque recordemos que el proceso constituyente nos impusimos nosotros este proceso constituyente, más allá de que haya sido una solución política. Se votó a favor. Nosotros elegimos a los consejeros y a los convencionales de los 2 procesos constituyentes. Y de manera masiva el plebiscito de entrada. Pensemos que fue una votación bien abultada. Aun cuando fue con voto voluntario, fue bastante abultada para el padrón de ese tiempo. Elegimos en masa con constituyentes tanto de la lista del pueblo, después consejeros del Partido Republicano, que les dimos el control casi de ambos procesos, y después tampoco nos gustó el resultado. Entonces también aquí hay un proceso de autocrítica hacia la ciudadanía. O sea, la ciudadanía también ha sido pártice o cómplice, si se quiere decir, de los resultados que tenemos hoy día. Entonces es complejo, porque así a priori cuesta sacar un gran aprendizaje, una gran lección sobre este proceso, y sí que nos ha costado, y sí ha ocurrido en un momento súper complejo, porque ocurrió en el alero de una pandemia, ha ocurrido casi durante todo el proceso de Gabriel Boric. El presidente Gabriel Boric ha tenido elecciones y va a tener elecciones todos los años de su mandato. Nunca le había pasado a un gobierno. Pobres vocales. Sí. Oye, yo quiero tomarme un poco de lo que decía Fernando y le voy para que en el fondo también, porque él nos plantea varios temas, y un poco unido también con lo que decía Lucas, porque ¿no será que en el fondo estamos en otra etapa y hoy día estamos mirando todo esto de manera muy, muy dual? ¿Será que estamos hablando en el idioma correcto de derechas e izquierdas? Porque nosotros seguimos en esa dinámica. Es como, sí, tú eres de izquierda, no, yo soy de derecha. Y hemos visto en los 2 últimos plebiscitos de nueva constitución que las opciones han ganado no necesariamente con votos de un sector u otro, porque el resultado de ayer es muy parecido al del primer proceso, pero al revés. Entonces, y ahí ustedes mismos también a través de sus columnas nos han dicho, oye, el electorado es un mix de cosas, así como decía Fernando, es gente que va a lo mejor con apatía, es gente que a lo mejor se identifica con ciertas cosas de un sector, pero también quiere otra. A lo mejor a lo mejor la ciudadanía ha pasado a otra etapa y la clase política no se ha dado cuenta de eso y seguimos hablando en esta dualidad de izquierdas y derechas y a lo mejor estamos en otra, no sé, Fernando. Sí, o sea, esa es una recurrente interpelación, ¿cierto? No solamente al mundo del análisis político, sino también a quienes trabajan dentro de la actividad misma. Y perdón que te interrumpa, Fernando, pero se habla mucho porque ayer de nuevo volvió esta inquietud, es como, volvamos al centro.
¿quién se va a hacer cargo del centro? Es Claro, como, lo que pasa es que yo tengo una posición, bueno, el profesor Lucas la conoce, ¿ah? Yo en esto me considero un clásico, yo defiendo hasta el día de hoy los 3 tercios en Chile. Eh, que exista o no un centro es una cuestión, claro, que hoy día, lo que pasa es que yo te podría preguntar de vuelta, pues, Ángela, bueno, y estos partidos que se dicen de centro, ¿cuál es la fuerza electoral que tienen? ¿Cuál es el peso que tiene hoy día Amarillo, Demócrata, la misma democracia cristiana? Entonces, o sea, de hecho yo creo que los amarillos y estas nuevas coaliciones fueron los grandes perdedores finalmente ayer, porque tienen poca representación y se casaron con una opción. es que por lo mismo, porque el centro político propiamente tal hoy día está cada vez más disminuido. Y eso también se observa con la irrupción o con el empuje y el protagonismo que han tenido en los últimos años movimientos de extrema, a cada uno de los rincones del péndulo. Eh, y eso te permite entender de que también los ciudadanos, o sea, lo que la gente quiere, opina, aspira, no es una cuestión, como dice, parafraseando un famoso sociólogo, no es una cuestión meramente líquida. O sea, no es que la gente, por un lado, tenga microagendas en defensa de los animales, otras en el mundo del feminismo, otros defendiendo, no sé, por la reivindicación de los pueblos indígenas, otros defendiendo la salud, no sé. Claro, todas esas agendas convergen, no necesariamente se alimentan desde lo político, porque hoy día efectivamente lo social y lo ciudadano va por una vía o por un riel distinto. Sin embargo, todas esas problemáticas y todas las soluciones, que eso es lo más importante, la solucionática de todos los ciudadanos y de todo lo social, llega en algún momento a lo político. Y ese se podría decir que es el divorcio. ¿Ya? Ahí está la fractura. Entonces, es difícil hoy día saber si efectivamente ese tercio, por ejemplo, que defiende a rajatabla en todas las encuestas del presidente Boric, es un tercio de gente de izquierda o es más bien un tercio de gente que, por ejemplo, se siente muy representada con la trayectoria vital del presidente, del movimiento estudiantil, de su rol en la conquista de la gratuidad, del ethos, de la cultura que envuelve también a esto. Es difícil saberlo. No podemos, claro, encasillar a ese tercio de gente solamente como gente de izquierda, así como tampoco podemos encasillar al otro tercio de la gente de derecha solamente como gente liberal o conservadora o esta nueva moda o esta nueva irrupción de la corriente libertaria. Claro, no es así, no podemos etiquetar, encasillar a todo el mundo, pero que ese tercio, o sea, de que esos 3 tercios y que esta división entre izquierda y derecha sigue siendo útil, claro que es útil, po. Claro que es útil y qué bueno que exista además, porque chuta que sería extraño y sumamente confuso que hoy día en la oferta electoral, y que es algo que la misma gente critica, yo en eso coincido con Lucas de que también es complicado, ¿cierto?, complacer y es también extraño y complicado leer las pulsiones de la ciudadanía, porque el mundo político trata de adaptarse y trata de leer permanentemente lo que quiere la gente. Pero si en esa búsqueda de entender o de saber qué es lo que quiere la gente, terminamos finalmente proponiendo soluciones políticas o partidos que finalmente terminen todos hablando el mismo idioma y todos poniéndose los mismos ropajes y todos vestidos con 100 colores, ¿de qué estamos hablando? Si la política no es eso. Es bueno que existan posturas, que los políticos fijen posturas, que la gente sepa, mira, este helado de piña, este helado de chocolate, este helado de frutilla, porque de lo contrario, ¿de qué estamos hablando? ¿Ah? Y esa pomada que algunos venden, que se la escuché el otro día a un periodista en la tele, de que, oye, ¿por qué no tenemos un partido que se llame Chile, que supere, ¿cierto? ¿Dónde? Dinos si está el video de YouTube. Claro, pero yo no sé si tú entiendes el punto, Ángela, que eso Sí, es... absolutamente. Pero a mi pregunta iba más que todo a decirte que si a lo mejor la conversación está muy dual, porque hoy día las personas, claro, se pueden identificar con ciertos elementos de un grupo, pero también pueden tomar otros. ¿Cómo se recoge eso finalmente? Como tú lo decías, no me identifico, o sea, me identifico con ciertas cosas de un sector, pero también a lo mejor hay otras que me hacen sentido del otro Es que el sector. mundo político tiene sus canales y tiene sus espacios de conversación y esos espacios de conversación siempre han existido. Que algo de hecho que muchos a veces criticamos también, oye, pero si al final del día todos estos son amigos, ¿ah? Se pelean por la tele y después se van a tomar un café o un pisco sour y todo se arregla. Alguien
podría perfectamente encontrar que eso es malo, pero también tiene una cierta virtud. Porque efectivamente en la sociedad, y esto no lo inventé yo, esto lo dicen los clásicos griegos, ¿cierto? Las sociedades que sobreviven son las amistades donde se cultiva cierta amistad cívica. No podemos estar... Esta cuestión tiene que ver con llevar a los extremos los argumentos. No podemos pretender construir una sociedad en donde no podemos conversar, ni relacionarnos, ni tener ningún tipo de punto de encuentro con posiciones contrarias, pero tampoco podemos ser todos amigos, ¿cierto? Y aspirar a tener un partido único llamado Chile, donde todos caigamos, y la casa común, y esto, claro, casi que parecido, ¿cierto?, a las portadas de la revista de los Testigos de Jehová. Esa sociedad no existe, esa es una Oiga, sociedad nos van a funar. quimérica. No sea así. No, pero es un ejemplo, es un ejemplo, ¿cierto? Como la portada de la Atalaya, ¿cierto? Donde aparece como el paraíso, ¿cierto? Que eso también es algo muy estudiado en la ciencia política. No, la actividad política no puede construir una sociedad quimérica, idílica. No existe el paraíso terrenal. Entonces, el conflicto va a seguir existiendo. Ojo, y este conflicto, y esto por esto para darle la palabra a Lucas o a ustedes dos, y este conflicto de alguna manera también sigue abierto, de alguna forma. No sabemos de qué forma, porque lo vamos a descubrir, según el gobierno, en 2 años más. Estamos con Lucas Serrano y también con Fernando Peña analizando los resultados del día de ayer, también lo que se viene, y dentro de los titulares que uno pudo también revisar durante la mañana, se hablaba, el apellido luego de la opción ganadora era que se ratifica la Constitución vigente y... ¿cómo creen que entonces queda la actual Constitución con esto? Porque queda fortalecida, ¿en qué pie queda para los futuros años? También pensando, por supuesto, que esta administración indicó que ya no íbamos, que se cerraba el proceso constitucional, que no se iba a iniciar un tercer proceso. ¿Qué pasa con la Carta Magna que tenemos actualmente? ¿En qué pie queda después de todos estos 4 años de largos procesos, como lo conversábamos en el bloque anterior? Sí, es que por un lado, obviamente, alguien podría decir, no es como que votamos por ratificarla, pero efectivamente el hecho de que en 2 procesos electorales la ciudadanía la haya preferido y además ha sido transversal. En el caso anterior, quienes votaron rechazo prefirieron un poco la propuesta actual, o sea, la constitución actual por sobre la propuesta del año pasado, y uno podría argumentar que ocurre lo mismo en la elección del día de ayer. Ciertamente no es una pregunta directa, por lo mismo algunos podrían decir, bueno, pero eso no era un poco la materia de esta elección. Sabemos que la política no es tan sencilla. Muchos dicen que estas elecciones tampoco se tratan de un plebiscito hacia el gobierno, pero todas las elecciones que ha tenido el presidente Gabriel Boric han convertido un poquito en eso. Ciertamente, a lo menos, más que una validación, que igual creo que hay algo de eso, yo creo que sale más fortalecida y uno de los pocos grandes ganadores, yo me atrevería a decir, de todo este proceso constituyente es precisamente nuestra Carta Constitucional actual, que muy vapuleada, muy criticada, sobre todo al inicio del proceso, después de 4 años y largo proceso institucional liderado por distintas fuerzas políticas, ahí se mantiene todavía de pie como el junco, ¿no? Como dice la canción ahí, resistiendo. Pero, salió dura, le decían ayer a los... Salió dura. Le hemos ablandado, dijo Vidal Vocero. Sí, Claro, dijo que la porque habían igual tenemos convertido en un filete, dijo que la habían convertido en un filete. Hemos ablandado, le escuché yo. Pero también ciertamente se cierra quizá la idea de un cambio constitucional, por lo menos quizás hasta el próximo gobierno, y si es que no más. Pero sí, obviamente, hoy día las miradas sobre eso se ponen en el Congreso de la República. No hay que olvidar que durante el proceso constitucional anterior se cambian los quórum, que eso lo hace un proyecto de ley impulsado por los senadores Walker y Rincón, que hace que hoy día las materias de constitución se puedan reformar por 4/7. Por lo tanto, cualquier gran reforma hoy día que se quiera hacer a esa constitución va a tener que nacer del Congreso, quizá, si es que hay un tercer intento de proceso constitucional. Yo creo que se va a parecer mucho a lo que dice nuestro capítulo 15 actual de la Constitución, de una reforma constitucional que va a ser impulsada desde el Senado y desde la Cámara de Diputados, desde el Congreso en general, donde también sabemos que las fuerzas políticas no son tan fáciles de ponerse de acuerdo porque, sumando un poquito esa visión más tradicionalista que plantea ahí el profesor Fernando Peña, hoy día, de los 25 partidos políticos que existen en Chile, 21 tienen representación en el Congreso. Es un número histórico en nuestra historia de tener tantos partidos con representación en el Congreso.
Entonces, también más allá de que hay facilidades de hacer ciertos ajustes constitucionales, el hecho de que sea posible hacerlo también va a ser una gran interrogante. Y lo otro es que ciertamente hoy día se le presenta una especie de veranito de San Juan, quizá, esa golondrina de verano al gobierno Se les ha presentado varias golondrinas al gobierno. es verdad, Sí. pero después de la semana pasada necesitaba quizás una golondrina, y que creo que si uno escucha las palabras anoche del presidente, va a tratar de aprovechar para tratar de tener algo de injerencia en la agenda legislativa y tratar de poner toda esa atención del malestar en sus proyectos de ley, la reforma de las pensiones, el pacto fiscal, y hay que ver si eso le funciona, porque no le ha ido bien en el Congreso. O sea, yo creo que todas las reformas y ajustes constitucionales hoy día se van a ir a nuestro Parlamento, con que es un poquito lo que señala nuestra actual Constitución de la República, pero hacer un gran cambio, algo grandilocuente, como cambiar la Constitución, yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta que tengamos una nueva discusión de ese estilo. Yo creo que va a ser mucho más matiz, va a ser mucho más pequeña ahora cualquier tipo de cambio a esa Constitución que, como dicen algunos, ya es bien dura de sacar esa Constitución, parece. Lucas, tú mencionabas el tema de la representación en el Congreso y ayer fue uno de los temas que también salió al pizarrón, que fue quizás este cambio, el estar sobre representado en algunos grupos. Se hablaba de nuevamente acotar los grupos porque era muy difícil llegar a acuerdos. Y justamente es como que se encamina en lo que viene, porque pareciera que todos los procesos nos llevan al mismo punto. El poder legislativo, porque hoy día finalmente en ellos está la posibilidad de ir haciendo reformas, viendo estos temas urgentes de los cuales se hablaba ayer. ¿Qué opinan ustedes? Esta gran cantidad de representación que tenemos en el Congreso finalmente no es un buen experimento, está jugando en contra. ¿Cómo nos ordenamos? Las ambas propuestas de constitución hablaban mucho de cambiar el sistema político y finalmente eso ayer también se mencionaba mucho como una de las grandes pérdidas al respecto. Fernando. Sí. Bueno, esta es una discusión que también tiene varias dimensiones, varias hebras, porque de hecho parte de las modificaciones que incluía la propuesta que se votó ayer en contra era para reformar el sistema político, incluyendo, por ejemplo, un umbral del 5% para que los partidos con representación en el Congreso pudiesen seguir existiendo, además de, ¿se acuerdan?, disminuir también la cantidad de diputados, lo que incluía un redistritaje. ¿Cuál era la intención de esa modificación al sistema político? Básicamente, evitar la hiperfragmentación que está hoy día. Hoy día quizás no hay una hiperfragmentación consolidada, pero hacia allá vamos. O sea, Lucas bien lo decía, hay 21 partidos hoy día tratando de ponerse de acuerdo y conversando al interior de la Cámara, y esa es una cuestión que solamente a ti te impide o te inhibe de llegar a acuerdos en torno a cuestiones importantes. La reforma previsional es el ejemplo más paradigmático de aquello. Entonces, ¿cuánto nos conviene hoy día evitar la fragmentación versus lo que se gana con muchos partidos políticos presentes en el Congreso, que es básicamente representación? Recordemos que esta era la tesis de Pepe Out cuando quiso cambiar el sistema binominal. Hoy día los sectores políticos fuera de la campana de Gauss o fuera del Congreso son aquellos que serpentean y aguijonan permanentemente a la clase política a través de las movilizaciones, la violencia, incluso en algunas veces, y es importante tener a esos grupos, es importante tenerlos sentados en el Congreso para evitar básicamente ese descuelgue. La pregunta es si la tesis del exdiputado Pepe Out efectivamente tuvo un asidero. O sea, si efectivamente por sentar a estos grupos, a los famosos outsiders, mejoró o no la calidad de nuestro sistema democrático. Y es una pregunta interesante, y es una pregunta de la cual nos podemos hacer cargo hoy día, con evidencia, porque valga recordarlo, y esto tiene mucha relación también con el proceso constitucional. La primera vez que en Chile se habla de modificar la Constitución es en el año 1997, en un libro muy famoso para el mundo de las izquierdas, que es el famoso Anatomía de un mito, de Thomas Mullian. Y desde ahí en adelante esto se transformó en una bandera de lucha y en un fetiche, yo me atrevería a decir, para la izquierda, que incluso dentro del trabajo
del movimiento estudiantil dentro de esta cultura de la protesta en los últimos 10 años, fue efectivamente colocando el cambio de la Constitución como el gran premio, ¿cierto? La conquista final de todo el proceso de movilización y de irrupción de lo social desde las calles. Yo creo que, ¿qué relación tiene eso con el sistema político? Respondiendo a tu pregunta, Ángela. Bueno, hoy día la izquierda, y particularmente esa izquierda que hoy día gobierna y que es la que de alguna manera representa ese ethos o esa cultura, tiene que hacerse una pregunta que es bien existencial. ¿Ah? Bueno, efectivamente, ¿qué hemos conquistado? ¿Y cuál de nuestras luchas, de nuestras luchas que hasta hace poco eran conquistables, siguen teniendo hoy día vigor? Yo creo que el cambio de constitución efectivamente hoy día ya no es una empresa, ya no es algo que tenga agua en la piscina, pero, y aquí me cuelgo de lo que han dicho algunos sobre todo parlamentarios del Partido Comunista, esto tiene que ver con las condiciones. Hoy día no están las condiciones, pero el día de mañana pueden estarlo. Y en esto también, refiriéndome nuevamente al Partido Comunista, el Partido Comunista es un partido que trabaja para generar condiciones. O sea, hay un proceso de acumulación de fuerzas. La izquierda acumuló fuerzas, imagínense, desde el año 97 hasta el año 2019 para lograr conquistar, ¿ya? O para lograr tener la oportunidad de modificar la Constitución. Y ese proceso de acumulación de fuerza hoy día puede ser mucho más rápido, porque bien podríamos pensar que este es un punto final, que ayer colocamos un punto final al cambio de Constitución, o bien se puede leer como una pausa, ¿cierto? Y claro, hoy día, porque estamos recién a 24 horas, hoy día podríamos pensar, ¿sabes qué? Hoy día quizás no es tema, pero no sabemos mañana, porque ese proceso de acumulación de fuerzas, creo yo, es perfectamente llevable y es perfectamente asible por parte de quienes están interesados en modificar la Constitución. Ahora, más cortito y para ir finalizando, en el primer proceso los resultados siempre se dijeron, bueno, esto le pega porque era un plebiscito también al gobierno, que muchos votaron en torno a cuál era la postura contra el gobierno. Con este segundo resultado del día de ayer, que básicamente uno podría decir, bueno, ganó la opción por la que estaba también el gobierno. ¿Qué tan ganador en el fondo queda la administración de Gabriel Boric? ¿Fue así o no sé si, al menos da la sensación de que no fue como en la primera parte, cuando en el fondo el rechazo sí se sentía un poco más como que se estaba cuestionando más la administración y hoy día no se siente que el triunfo del en contra sea tan adjudicable para finalmente un apoyo a la administración de Gabriel Boric. Ayer hablaban de una sensación de alivio en ciertos sectores, así como, uff. Bueno, ayer celebraron desde Rojo Edwards a Carolina Leitao, pasando por el gobierno, entonces tampoco podría decir que aquí hay un gran ganador sobre este proceso, y también tiene que ver con la euforia. Ayer yo pasé a las horas de las celebraciones, o a la hora que suelen haber celebraciones, por la plaza No andaba nadie. la plaza de Armas, y había más periodistas que gente celebrando, la verdad, y eso también te demuestra que... No somos muchos. Sí, somos sí, poquitos. y eso que no son muchos. Y eso también te demuestra un poco, y por lo mismo va a ser muy, muy loco si es que alguien hoy día se trata de apoderar, y sería no aprender nada mucho de este proceso, que alguien trata de apoderarse y hacer suyo este triunfo. Porque creo que incluso más que la vez pasada, donde la vez pasada había esta sensación de que se estaban jugando dos proyectos de sociedad, donde la gente del apruebo era muy ferviente por este apruebo y la gente que fue un poco el rechazo sintió ahí sí que realmente un alivio y una algarabía por haber rechazado ese proyecto de constitución. En este caso yo siento que esas pasiones bajo ningún caso se despertaron. Hay que entender que quien lideró este proceso, el Partido Republicano, no era un partido que necesariamente quiso este proceso, tanto la primera vez como la segunda, y que tampoco, aun cuando creyeron haber hecho una constitución mejor o a lo menos más sensata que la que tenemos hoy día, tampoco les molesta y no creen que sea la cura de todos los males nuestra actual constitución, y quienes también votaron ayer en contra, en muchos casos no se sienten aliviados, se pueden sentir un poquito aliviados por haber rechazado esta constitución, pero obviamente se encuentra en una posición muy compleja porque de una forma sin quererlo, o se encuentra en un escenario que no pensaron,
termina siendo un elemento casi validador de la Constitución del 80, o a lo menos de cerrar esta discusión, porque ciertamente esta discusión puede quizás el día de mañana volver a abrirse, y uno de los grandes riesgos que nos deja como mirándose al futuro es que esta siga siendo una herida abierta. Alguna vez lo conversó, se lo escuché decir al profesor Fernando y le encuentro mucha razón, que el día de mañana vamos a decir, bueno, es que nos farriamos una constitución inclusiva, paritaria, o nos farriamos la constitución de la seguridad, y viene este argumento, como muchas veces dicen, bueno, disfruten lo votado, queridos compatriotas, pero es más complejo que eso, y el gobierno de tomar una postura de victoria frente a eso tampoco creo que sea lo necesario, porque ciertamente la gente ayer no fue a las urnas a favorecer al gobierno, sino fue simplemente a rechazar una propuesta y tratar de convertirlo en una victoria del gobierno. Yo sé que las necesita harto en estos momentos. También sería no leer a la ciudadanía y nuevamente caer en ese error que ha cometido mucha nuestra clase política durante este periodo, que es tratar de entender muy bien lo que cree que la gente quiere. Fernando, ya para ir cerrando nuestro panel. Sí. O sea, el gobierno cometería un error si es que toma esto como una victoria o como un espaldarazo a la gestión del gobierno. Y ojo también, la derecha cometería un error al pensar de que esto también es un proceso de legitimación a la Constitución del año 1980, porque yo creo que efectivamente el principal problema de la Constitución vigente, y creo que está expresado de forma transversal en el primer plebiscito, es con su origen. Yo creo que la gran mayoría de las personas probablemente sigue queriendo tener una Constitución nacida en democracia. Sin embargo, hoy día no hay condiciones, porque hay dos procesos fallidos que además fueron bastante onerosos, que desviaron la mirada, además, eso es lo que opina mucha gente, de las urgencias sociales o de las prioridades políticas que se dieron a haber resuelto entre medio, y por lo mismo no hay condiciones. Transformar eso en una victoria para el gobierno, creo yo, sería inverosímil, y creo también sería sobregirado para la derecha hoy día reinterpretar o resignificar el resultado de ayer como una victoria de la Constitución del año 1980. Ojalá ninguna de las dos posiciones caiga en ese error táctico, porque efectivamente creo yo que hoy día las personas lo que hacen a propósito del resultado de ayer es más bien castigar. Hay un voto de impugnación, y creo que es un voto de impugnación transversal, tanto a la izquierda como a la derecha. El problema es que si ese voto de impugnación sigue creciendo, es muy probable que en el corto plazo se dé cada vez más espacio a los caudillos, a estas personalidades que tienen la fórmula y la llave mágica para resolver todo de un paraguaso. Y el problema de eso es que podemos terminar cayendo en soluciones mágicas y en administraciones o en corrientes que son peligrosas para nuestro sistema democrático. Y eso yo creo que debiese hoy día llamarle la atención o debiese ser cuestión de análisis, pero también generar una reacción apropiada de parte de los partidos tradicionales. Porque, miren, lo peor que puede pasar es que hoy día los partidos grandes o tradicionales se empiecen a jibarizar, que empiecen a desaparecer y que empiecen a ser reemplazados por corrientes o por movimientos ad hoc o de gente que efectivamente solamente quiere llegar al poder con agendas personales o caudillescas, en desmedro de las agendas políticas y de las posiciones que está bien que existan, y que lo conversamos en el primer bloque. Y hoy día el gobierno yo creo que tiene la oportunidad de efectivamente administrar esta derrota de manera prudente, no sobregirándose en las expectativas o en que esto fue un espaldarazo a la gestión del presidente Boric, porque no lo es, pero yo creo que hay mucha tela que cortar. Yo les agradezco a ustedes como medio de comunicación que nos dan el espacio para poder destilar parte de esto y con el tiempo y con la holgura que esto requiere, porque hoy día de verdad que estamos en una crisis político-institucional que es multifactorial y que es bien profunda, y de rasgos muy extraños, todo lo que contaba el profe Lucas delante respecto a, ¿cierto?, a cómo la gente acude y de cuestiones que a simple vista parecen ser contradictorias. Pero es que, bueno, es parte de los ingredientes de las crisis. Y es lo que creo yo tenemos que empezar de a poquito a resolver.
Lucas Serrano, Fernando Peña nos han acompañado, pero si hablamos de cerrar proceso, bueno, con ellos no lo vamos a cerrar porque queremos seguir contando con su visión, por supuesto. Ya estamos ahí haciendo todas las firmas para 2024, los esperamos. Y, por supuesto, agradecerles porque siempre su visión es muy interesante para todos estos procesos y ustedes nos han acompañado durante estos 4 años, aunque no se hayan dado cuenta. Increíble, ¿ah? Sí. ¿Cómo pasan los Hemos hecho un largo camino. Oye, que tengan buena semana y mejores fiestas. Igualmente, Leslie. Chao, Ángela. Que estén bien. Chao. Buena Chao. semana, feliz fiesta, un abrazo para todos. Un abrazo, profesor. Igual, Chao, cuídense profesor, que esté mucho, bien. nos Nos estamos vemos viendo. ratito. Cuídense. Chao.